encontramos en una edición más, en una transmisión más de Acceso TV. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Rodrigo Paredes Lozano, presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, pues aquí un gusto estar en este programa, en este set, ¿verdad? Y de lo cual pues les deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias, licenciado. Sea usted bienvenido. Considérelo su casa, licenciado, Muchas para gracias. poder expresar o comunicar a toda nuestra audiencia el tema del Instituto Electoral que preside. Si me lo permite, licenciado, yo le pediría que nos recordara cuáles son las bases, los fundamentos básicos del instituto, las características básicas del instituto electoral, ya que a pesar de que la autonomía de las autoridades electorales ya tiene su buen tiempo, algunas décadas en proceso, hay personas que todavía no lo llegamos a entender cabalmente y hay generaciones nuevas que necesitan irse enterando qué representan las autoridades electorales para nuestra sociedad. Sí, es un modelo muy interesante, es un modelo único en el mundo, ¿verdad? Que la construcción de la democracia en México pues ha sido pionera en muchos sentidos y ha tomado vertientes muy interesantes. Y es a partir de la reforma electoral del 2014 donde se establece un nuevo sistema nacional electoral. Este sistema nacional electoral compuesto por diversas autoridades, tanto de un nivel federal o nacional, y también autoridades locales en cada una de las entidades del país en las cuales funcionamos de manera coordinada, pero también, y resalto la importancia de tu pregunta, porque tenemos funciones y atribuciones muy diversas y muy distintas, aunque conformamos conjuntamente este sistema nacional electoral. Para decirlo de manera muy esquemática, está el Instituto Nacional Electoral, que es conocido como el INE, ¿verdad? Y este INE, bueno, pues se encarga de organizar las elecciones federales, de presidente de la República, de la integración de la Cámara de Diputados y de la integración de la Cámara de Senadores. Y por su parte, los institutos electorales de cada una de las entidades del país se les denominan OPLES, Organismo Público Local Electoral, y habemos pues 32 OPLES en el país, y Coahuila no es la excepción. Eh, Toman diferentes nombres, algunos le llaman comisión electoral, otros Instituto Electoral de Coahuila, Instituto Electoral de Zacatecas, etcétera. La denominación queda sujeta a la legislación de cada uno de los estados, pero con funciones y atribuciones definidas en este Sistema Nacional de Elecciones. ¿Y qué hacemos los OPLES o los institutos electorales? Organizamos las elecciones de nuestras entidades del país, como es el caso de y bueno, acabamos de pasar una elección estatal donde renovamos al titular del Poder Ejecutivo, es decir, ahora La gubernatura del la Estado. gubernatura, la renovación del Poder Legislativo, que es el Congreso del Estado, y para el próximo año, el 2024, estaremos renovando los 38 ayuntamientos de nuestro estado, de Coahuila. Entonces, la principal diferenciación en esta confusión de siglas, que el INE, bueno, pues Es el INE es correcto. elección federales. El IEC es elecciones locales, ¿verdad? Locales. Tenemos. Y en la organización de las elecciones, en este sistema nacional, nos coordinamos ambas instituciones, tanto la nacional como las estatales, aunque sean solamente elecciones locales. Por ejemplo, al INE en las elecciones locales les corresponde determinar el número y ubicación de las casillas.
y la capacitación de las y los funcionarios que van a estar en la casilla recibiendo la votación. Ok. Esa es digamos, la principal participación del INE en las elecciones locales. Y bueno, tiene otras actividades como administrar los tiempos de radio y televisión donde salen los promocionales de las candidaturas, de los partidos políticos. Tiene otras funciones como es pues la credencialización, porque la credencial del INE pues nos sirve para organizar elecciones federales o locales. Es el mismo instrumento que tenemos de identificación, y también el INE se aboca a realizar la fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas. Aunque sean recursos que eroga o que otorga el propio Estado de Coahuila, la fiscalización corre por parte del INE. Pero, ¿ustedes de quién dependen? ¿Quién los supervisa? ¿Quién los audita? ¿Quién es su jefe? ¿De qué forma ustedes rinden cuentas? Porque, bueno, oímos que es un instituto autónomo, pero nos gustaría saber aquí, cómo es que ustedes se supervisan, vaya. Te hablaba al principio de esta plática, de esta entrevista, de estas vertientes que ha tomado el sistema electoral en México y cómo se han configurado, creado figuras o instituciones públicas a través de cambios en la Constitución. Y si recordemos las clases que tuvimos de Derecho en la preparatoria, en la universidad, nos dicen, bueno, pues los poderes son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero hay otras fórmulas de instituciones que se le llaman organismos constitucionales autónomos. Okay. Es una figura que no existía en la Constitución del 17, por ejemplo, okay, que sufrió modificaciones. Y en esta definición de organismos constitucionales autónomos están los institutos electorales, las comisiones de derechos humanos, también universidades. La independencia que ustedes tienen es lo que les da una mayor, para ver si estoy entendiendo el concepto, es lo que les da a ustedes una mayor capacidad para darle certeza al ciudadano de que si yo voy a ejercer un sufragio, va a ser respetado, va a ser válido. Esa autonomía se refleja en la garantía que yo puedo tener de que ustedes no van a recibir alguna orden, injerencia o influencia externa que en un momento dado pudiera influir en que las cosas pues, no se apliquen conforme a derecho. Vamos a partir de un concepto que me gusta ponerlo siempre de ejemplo. El sistema electoral en México es un monumento a la desconfianza. Todas las instituciones electorales, todo lo que hay en el sistema electoral mexicano, es un monumento a la desconfianza y el cual se tuvo que construir durante los pasados 30 años para poder llegar a tener elecciones legítimas, para poder llegar a transitar entre un partido en el poder que estuvo por más de 70 años y transitar pacíficamente y reconocer el triunfo de otra fuerza política en México. Y en base a eso estamos construidos. Estas figuras de organismos constitucionales autónomos es parte de esa definición, es decir, no estamos sujetos a los otros poderes en el Estado, ni a la Presidencia de la República, ni al Congreso Federal, ni al Poder Judicial, o hablando de los estados, pues no dependemos del Poder Ejecutivo, que el gobernador, o del Congreso del Estado, o del Poder Judicial, somos autónomos y tenemos por ello una constitución, o estamos organizados de una manera plural, no como Rodrigo Paredes como titular del Instituto Electoral de Coahuila. Yo soy el consejero presidente de un órgano colegiado conformado... O sea, no te mandas solo. No. Y yo creo que es bueno también comentarlo. El Instituto Electoral somos
o estamos conformados un consejo general, Ok. determinados, integrados por 7 consejeras, consejeros electorales. Y estos consejeros electorales, además de pertenecer a un órgano constitucional autónomo, somos designados a través del propio Instituto Nacional Electoral, del Consejo General del INE. Entonces, las determinaciones de quiénes son o quiénes serán los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila, digamos, las decisiones no se toman en Coahuila. Es decir, debemos entender que las decisiones que el instituto, en este caso electoral de Coahuila, se toman de manera colegiada. Sí. O sea, deben ser de manera colegiada y atendiendo principios de mayoría, ¿verdad? Mayoría simple, mayoría calificada. De tal forma que si ustedes me mencionan que tienen 7 consejeros, ¿y hay alguna participación? ¿De qué manera se integran los partidos políticos? Supongo, esos consejeros tienen, ¿de qué manera tienen voz y voto? ¿Los partidos políticos tienen voz y voto? ¿De qué manera se integran los partidos políticos y manifiestan sus intereses en este consejo? Sí, pues, hablábamos partíamos de la idea de un órgano colegiado. Hay 7 consejerías de ciudadanas y ciudadanos apartidistas. Esos son totalmente insaculados de una manera ciudadana. Son figuras ciudadanas. Son figuras ciudadanas. Okay. Exactamente. De diferentes orígenes, de diferente formación, sociales, sectores sociales. Una representación, lo que se busca es que cubra la pluralidad o la culturalidad del Estado. Okay. Además de, bueno, pues contar con conocimientos electorales, ¿verdad? Pero ese es el criterio con el que se integran estos consejeros, sí, para que tenga la sociedad la mayor representación posible, así pero es, con alguien que entienda de procesos electorales. que conozca pues el tema. Okay. ¿Y cómo se llega a ser consejero o consejera electoral? Bueno, cuando se genera una vacante tenemos un periodo determinado en el cual ejercemos nuestro cargo, que son 7 años. Cuando se genera o concluye una consejería, se emite una convocatoria pública, abierta, y coahuilenses, hombres y mujeres, participan. Y bueno, pues ahí, pues son... Eso es una convocatoria abierta, sí, para aquellas personas que tengan interés. Yo participé en la anterior convocatoria, y bueno, fuimos 57 aspirantes. Y bueno, pues se dividen en diferentes etapas, unos exámenes de conocimientos técnico-electorales, unos ensayos calificados, no me acuerdo bien ahorita si fue el Colmex, el Colegio de México, ¿sí?, quien calificó con estos como figuras de sinodales ciegos, porque ellos no saben a quién están calificando, revisando un ensayo que nos encargaron. Ok, o sea, eso es el resultado es un resultado de un examen o de el tipo de filtros que se utilizan, pero sin la identidad. Así es. O sea, yo no sé si estoy calificando un hombre, una mujer, un abogado, un ingeniero, una ama de casa. Y bueno, pues son catedráticos investigadores que, bueno, pues con su rigor formativo califican el desarrollo de una problemática o un tema que nos asignan en el momento, y que pues tenemos que arrastrar la pluma, ¿no? Ahí en esos. Y otra etapa que es entrevista con los integrantes del Consejo General del INE. Entonces, estas 3 etapas, el examen, el ensayo y la entrevista, cada una, bueno, pues va sumando puntos, y al final, bueno, pues se hacen las ponderaciones de las o los mejores perfiles. Perfecto. Licenciado, permítanos ir a una breve pausa. Estamos con el licenciado Rodrigo Paredes, presidente del Instituto Electoral de Coahuila, quien nos está ayudando a entender desde el origen hasta la forma de integración de este instituto, que es muy importante que todos entendamos cuál es su función, ya que es un derecho que debemos ejercer
para poder elegir a nuestras autoridades. Así En un es. momento más regresamos. En un momento más regresamos con la plática que tenemos con el licenciado Rodrigo Paredes Lozano, presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Regresamos con el licenciado Rodrigo Paredes, presidente del Instituto Electoral de Coahuila, quien nos estaba contextualizando la forma en que está organizado este instituto y nos hablaba de cómo este órgano colegiado llegan los ciudadanos a integrarse, pero le quisiéramos preguntar al licenciado, ¿y cómo se integran los partidos políticos en este consejo? En este llamado Consejo General, ya habíamos mencionado, son 7 consejerías ciudadanas con derecho a voz y voto en la toma de decisiones y también participan en la mesa de deliberaciones un representante por cada partido político. Entonces ahorita tenemos, además de las 7 consejerías, 8 representantes de los partidos políticos, tanto con registro nacional como registro local, porque Coahuila es una de esas entidades donde también
la legislación, la constitución en el Estado permite la figura de partidos políticos locales. Entonces también tenemos un lugar ahí para los partidos. Y todos los temas, todas las decisiones se deliberan, se analizan y se votan. Finalmente se aprueban o se rechazan los proyectos, los acuerdos que se presentan en la mesa. Y bueno, pues los partidos políticos atentos, ¿no? Porque ellos como instituciones pues tienen un interés político legítimo, que por eso son partidos políticos y están revisando todos los trabajos que hace la autoridad electoral en todo el proceso que nos lleva la organización de una elección, ¿verdad? Y esto, bueno, pues recubre de legalidad, recubre de legitimidad la labor que finalmente recae en el valor que le damos al voto de las y los coahuilenses, de que pues va a ganar el que más votos tenga. Y la idea es que esos votos pues no sean cuestionados. Y en base a esos, esas líneas de acción o esos valores intrínsecos de la democracia, es como se van construyendo las instituciones electorales y estos órganos colegiados, ¿verdad? Hace un momento mencionabas la desconfianza en la cual se fue armando todos los procesos electorales. Y se me viene a la mente la tinta en el dedo para que no me pueda presentar en otra casilla, las medidas de seguridad que tiene una credencial de elector, que son pues muchas, las boletas que se utilizan, las actas que deben de firmar todos los representantes, y ya desde ahí, cuando un partido político, un representante se queda con un acta, pues ni modo que me la cambien, ¿verdad? Cuando llega en la urna al destino del conteo final o resguardo que realizan ustedes. Pero entonces hay una serie de medidas de seguridad que nos deben no nada más dar garantía de los insumos que se utilizan en el proceso electoral. Eso se complementa con el recurso humano que preside estos consejos y que integra estos consejos, ¿no? Sí, es una de las instituciones, de las autoridades más vigiladas y más observadas, tanto por la ciudadanía, por quienes integramos el consejo, hablando de las consejerías, los partidos políticos, los medios de comunicación, los analistas políticos. Tenemos los ojos de todo mundo en las sesiones del consejo cuando estamos trabajando en la organización de un proceso electoral. Y bueno, todo lo que señalas son esos elementos técnicos de seguridad, de candados para que no se falsifique la documentación electoral, que haya o que exista la garantía de las boletas, que sea papel seguridad. Es todo esto que te hablaba en un principio de un monumento a la desconfianza. Y esto, al final de cuentas, redunda en términos presupuestales y también tiene el porqué o la razón de ser de por qué las elecciones también cuestan tanto en México. Te voy a platicar así rápido una experiencia que me pasó y que fue como un balde frío al modo de pensar de quienes organizamos las elecciones en México. Estaba ahí en un encuentro, en un congreso internacional sobre temas electorales, y estaba una funcionaria canadiense, no me acuerdo bien de qué parte de Canadá, pero ella nos platicaba, el día de las elecciones yo saco mi mesita, saco mi sillita, saco mi urna y ahí les entrego las boletas. Ahí. Llega la ciudadanía, presenta su ID, le entrego y vota. Y le preguntaban, ¿pero no tienes temor de que alguien haga fraude? Sí. Y esta mujer se quedó, fraude, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué alguien quisiera hacer eso? Entonces, en ese momento, sí fue un balde de agua fría, porque es un modo de pensar en México de cómo podemos hacer para
hacer chanchullo y obtener votación. Entonces, en base a esa idea de la desconfianza, se han creado un sinnúmero de candados, desde cómo y en dónde elaboramos las boletas electorales. Que mira, cada boleta electoral, con todas las medidas de seguridad que tienes, papel seguridad, nos cuesta 8 pesos. Cada boleta. Cada boleta, 8 pesos. 8 pesos es, bueno. Y tuve que mandar a hacer casi 5 millones de boletas para la elección de la gobernatura y de la renovación del Congreso del Estado. Hay un tema ahí del desarrollo de la sociedad, pienso yo, en el que a nadie nos gusta perder. ¿No? Y si alguien me supera, me gana, pues yo voy a decir fraude, ¿no? Me tengo que justificar de alguna manera de que por mí no quedó, me hicieron trampa. Entonces tiene mucho que ver también la naturaleza humana, ¿no? Y la integridad con la que uno asuma su participación en los resultados. ¿De qué manera, y yendo hacia esa parte, de qué manera la tecnología se ha integrado a los procesos electorales hoy en día? Es un tema muy, muy interesante y hago una reflexión. En México o en Coahuila seguimos votando como se votaba pues hace más de 100 años, digamos, en las elecciones organizadas desde el Porfiriato. Es la cajita, una hoja de papel, un marcador, doblar y depositar la urna. Es que si no, no me das oportunidad de exigir voto por voto. Entonces, seguimos utilizando ese mismo modelo de votación. Cuando ahorita y derivado también de la pandemia, hemos desarrollado, y yo creo que en muchos sectores ya de la sociedad, el desarrollo de tecnologías que nos permitirían acercar la votación a través de dispositivos electrónicos. Porque la ciudadanía, los jóvenes, no se digan, toman clases en su computadora, hacen compras en su teléfono inteligente, mantienen vía Zoom, reuniones virtuales y además también construyen sus redes sociales interpersonales a través de un dispositivo electrónico. Entonces, para esta elección que tuvimos este año, se implementaron aquí en Coahuila unos prototipos de votación bien interesantes y no hay que perderlos de vista. Al menos fue en el voto en el extranjero. Había 3 posibilidades de votar desde el extranjero para la elección en Coahuila a la gubernatura. Uno era el voto postal. Mando mi solicitud, me mandas mi boleta y te la regreso por servicio postal y cuenta. El otro era un voto presencial en consulados de Estados Unidos. Y una tercera modalidad era el voto por internet. Entonces ya recibimos votación desde el extranjero por internet, con todas las medidas de seguridad necesarias, así como hacemos transferencias bancarias, ¿no? ¿Por qué no implementar esos dispositivos? La tecnología ya existe. Hay que regularla, hay que acoplarla. Y hay que adecuarla a los procesos electorales en el sentido de que nosotros podamos votar desde nuestro teléfono, desde una tablet, por ejemplo. Y eso abarataría los costos, nos daría resultados inmediatos y habría procesos agilísimos en la organización de un proceso electoral, adecuando tecnologías. Y estamos apuntando y perfilando acciones y diseños institucionales hacia allá, porque también hay que educar a la gente. Estamos nosotros ahorita en un modelo, y bueno, el IEC es pionero junto con Jalisco y el propio INE, en las urnas electrónicas. Ok. ¿Sí? Sí, haces una pantalla, unos portafolio, este es una computadora, pantalla táctil, y la gente puede votar en esos. Pero son unos portafolios. Bueno, cada urna electrónica
en promedio nos cuesta entre 35, 45 mil pesos desarrollar cada equipo. Pero tenemos en Coahuila, tenemos que instalar casi 4,500 casillas, entonces presupuestalmente no nos ajustaría el dinero. Y la utilidad, bueno, la vida útil de esos La tecnología, o sea, nos dura 2, 3 años y ya no, ¿verdad? El modelo que trae ahorita el INE ya bajó su costo de producción en 17 mil pesos aproximadamente. Pero el INE, bueno, va a poner más de 150,000 casillas en todo el país, entonces tampoco hay presupuesto que aguante eso. O sea que los presupuestos no nada más son para sostener y organizar elecciones, sino también en un momento dado el instituto necesita de presupuestos para modernizarse y en un y avanzar y acoplarse pues a las necesidades de la sociedad, ¿no? Y lo que estamos ahorita nosotros tratando de implementar es desarrollar un propio software a través de aplicaciones donde la gente pueda descargar un programa y poder votar desde su teléfono. Y bueno, pues esto tiene que ser de manera pausada, tiene que ser de manera progresiva, en el sentido de que, bueno, no vas a votar por para el ayuntamiento, para renovar tu ayuntamiento, pero pues vas a votar a lo mejor para dar tu opinión sobre qué ejes pudiera tener el plan municipal de desarrollo. Esa parte es muy interesante, licenciado. Vamos a una breve pausa, regresamos y le vamos a solicitar que nos diga qué hacen cuando no hay elecciones. Cierran, ponen un candado, se queda el velador, se van de vacaciones, o a qué se dedican cuando no tenemos un proceso electoral. Perfecto. Regresamos en un momento más. Se encuentra con nosotros el licenciado Rodrigo Paredes, presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Regresamos con el licenciado Rodrigo Paredes. Licenciado, antes de irnos al corte le preguntaba, ¿y a qué se dedican cuando no hay elecciones? Es bien importante comentar esta parte. Bueno, en Coahuila no tenemos muchos tiempos libres ni muchos recesos. El calendario electoral de Coahuila, pues prácticamente tenemos 3 años consecutivos de elecciones. Hay uno intermedio donde no hay elecciones y luego continuamos otra vez porque se conjugan las elecciones federales, luego la renovación del poder legislativo, luego de los ayuntamientos y luego viene la elección de la gubernatura. Entonces tenemos un calendario pesadito, cargadito, ¿verdad? Pero es importante tu pregunta porque a la par de tener que organizar elecciones, hay 2 pilares fundamentales en el Instituto Electoral que nos mantienen ocupados y preocupados también cuando no hay elecciones. Uno de ellos es la educación cívica y el otro es la participación ciudadana.
El primero tiene que ver la educación cívica con formar a las nuevas generaciones que van a ser nuestros futuros líderes políticos, que van a ser nuestros futuros electores. Por decirte un ejemplo, los niños y las niñas que ahorita tienen 11 años estarán votando en el 2029 por primera vez para determinar quién será la candidata o el candidato a la gubernatura. Entonces, estos niños hay que formarlos. O sea, no es, ya cumpliste 18 años, ve a votar, entérate que puedes votar. Es una formación Sí, de derechos político-electorales, y trabajamos muy arduamente. Digamos, somos un instituto con 120 empleados. ¿Y en Coahuila cómo andamos en cuestión de participación ciudadana respecto a los otros estados del país? Porque bueno, pues eso nos refleja la conciencia sobre la participación electoral. Sí, fíjate que Coahuila a nivel nacional resalta mucho en cuanto a la participación en los procesos electorales. Pues hemos estado muy por arriba de la media nacional. 52% de participación, 54% de participación, cuando la media nacional oscila entre el 37 y el 42% de los votos. Entonces, eso habla de que tenemos una ciudadanía comprometida con participar en los procesos electorales, comprometida con un desarrollo democrático, y en ese sentido, bueno, pues nos exige más como instituto electoral el hecho de que la ciudadanía sepa y esté consciente y también reconozca que los resultados a través de la votación dan certeza a se van a respetar. Se van a respetar, exactamente. Y bueno, pues ese es un punto en el cual también nosotros como institución pues estamos abocados de tiempo completo, ¿verdad? En cómo organizamos las elecciones para que la gente crea, los actores políticos respeten los resultados, y aun si fuera el caso de que se ganara por un voto, la decisión de la ciudadanía, la mayoría se respetara, porque es el criterio en el cual funcionan las democracias. ¿Es el llamado voto universal o voto, cómo determinan ese tipo de voto de que es una mayoría simple? Sí, la mayoría simple es la mitad más uno. La mitad más uno. En este caso, para las elecciones, es el que tenga el mayor número de votos. ¿Sí? Así sea un voto. Así sea un voto. Tanto instituciones políticas como candidatos y como ciudadanía deben de tener la certeza de que ese es el resultado de este proceso electoral. Y ahí están un reto pues muy interesante de parte de ustedes. Lo que la gente no ve, ¿qué pasa después de que emiten su voto en las casillas? La gente dice, pues ya fui a votar, pues ahí puse mi papelito y bueno, ¿qué pasa? Los funcionarios de casilla, que es gente seleccionada de manera aleatoria, o sea, nosotros abrimos la lista nominal, hacemos un sorteo, las personas que hayan nacido de tal mes a tal mes, porque es un sorteo, y que su apellido empiece con tal letra, entonces son los que vamos a ir a buscar para que integren la casilla. Ok, son los insaculados. Sí, y además los seleccionamos de acuerdo a su ubicación, su geolocalización, es decir, viven donde se instala la casilla. ¿Y quiénes van a recibir tus votos? Pues son tus vecinos o tus familiares, y tú los conoces, o sea, eso da certeza. Pero bueno, se cierra la casilla a las 6 de la tarde, nuestros funcionarios de casilla abren las urnas, sacan los votos, y enfrente de todas las representaciones partidistas, porque en cada casilla también hay un representante de partido. Okay. Ahí están y están checando, a ver, un voto para fulano, sutano. Hacen lo que se llama el escrutinio y cómputo. Y después hacen las actas de cada una de las casillas. ¿Sí? Y bueno, pues cada acta se le entrega la misma copia porque es papel pasante,
O sea, no hay No, actas diferentes, no hay forma. no hay forma de que llegue alguien y diga, oye, la mía no coincide con las demás porque se tendrían que cotejar, ¿verdad? Así es. Entonces a cada uno se le entrega su copia y todos se van con la información de los votos que recibieron. ¿Sí? Al final, fíjate, hay algunas causales, porque hay errores humanos en las casillas. Son ciudadanos comprometidos que dicen, órale, yo participo, yo recibo la votación, pero bueno, pues hay errores humanos. Y a lo mejor les falta llenar un dato, eh, o en vez de 100 le pusieron 101 por la letra, no sé, cualquier cosa. Pero existe la reglamentación suficiente para Sí, subsanar ese tipo de a errores, eso, faltas, sí. en ocasiones, pues no por causas de fuerza mayor. O cuando se les olvidó poner el acta por fuera del paquete electoral y está por dentro. Entonces, hay diferentes causales que nos llevan, eh, cuando cierran las casillas, a recontar estos paquetes electorales en nuestros comités municipales o distritales. Y para esta elección anterior se volvieron a recontar más del 60% de los paquetes. A ver, aquí las actas como que no coincide algo, entonces ante la duda vamos a volver a abrir el paquete electoral, volvemos a contar los votos, volvemos a clasificar las boletas y hacemos una nueva acta en presencia de todas las representaciones de los partidos políticos. Entonces, estos Nadie se puede decir excluido. son filtros adicionales para darle certeza a los votos. Y se discute, a ver, este voto es una marca, pero se pasa un poquito, Ok. entonces ahí se debate con criterios ya del Tribunal Electoral si es un voto válido, si es un voto nulo, si es cualquier situación, ahí se resuelve para que todos los participantes tengan conciencia de que los resultados son lo que la ciudadanía plasmó en la boleta. Y todavía, adicionalmente, los partidos políticos puedan ir ante los tribunales electorales a decir, oigan, pues yo creo que aunque revisamos ya todo y volvimos a recontar, yo creo que todavía me quedan dudas de algo. Entonces, se vuelven a revisar a nivel ya de jurisdicción de un tribunal electoral los resultados y la validez de la elección. Entonces, es un procedimiento muy arduo, muy complejo, pero con miras a dar certeza a los resultados electorales y que todas las diferencias o dudas que se tengan en los resultados puedan canalizarse de manera institucional ante la autoridad, ante el Instituto Electoral de Coahuila o ante un tribunal electoral también. Licenciado, pues la participación ciudadana definitivamente se va a dar en la medida de que tengamos confianza en las instituciones electorales, hablando de un proceso de elección popular. Le agradezco mucho su tiempo, licenciado. Le agradezco Muchas mucho que gracias. nos dé una explicación y que utilice a nuestro medio Acceso TV para comunicarse con la ciudadanía, para que tengan mayor conocimiento sobre las actividades, el origen, la conformación y las actividades que realizan. Y me gustaría preguntarle, licenciado, ¿qué debemos esperar los ciudadanos del Instituto Estatal Electoral? Pues de entrada ya estamos enfocados a los preparativos de la organización de la elección y renovación de los 38 ayuntamientos aquí en Coahuila. El proceso electoral arranca el día 1 de enero, pero pues ya estamos nosotros A conformando, la vuelta de la esquina. sí, ya estamos conformando quienes van a integrar también desde una óptica ciudadana los 38 comités que van a contar los votos en Coahuila. Estamos ubicando ya los inmuebles donde se van a instalar estos comités. Estamos ya viendo el diseño de los materiales, de la documentación electoral, de las boletas que vamos a utilizar para el próximo año. Entonces ya estamos Hay un perfilando, trabajo sí, previo que sí, debe de hacerse para poder arrancar en enero, el 1 de enero. el primero de enero ya en un proceso electoral. Y entrando el proceso electoral, entonces
empieza a haber otro tipo de reglamentación a los partidos políticos, a los candidatos, a todos los actores políticos que se presenten al proceso. Sí, es correcto. Los tiempos que marca la legislación en cuanto al inicio de un proceso electoral ya formalmente, pues arrancan también con este, digamos, acto protocolario en que la autoridad electoral dice, ya iniciamos el proceso electoral, ¿verdad? Ya estamos en elecciones, entonces hay que suspender los promocionales de obras, de servicios, hay que suspender la propaganda gubernamental, por ejemplo, y todo ese conjunto de reglamentaciones de si son precandidatos, si son aspirantes, si son candidatos independientes, entonces pues ya se van detonando ciertos procedimientos o etapas en la organización de la elección, o es cuando la autoridad dice, espérense, todavía no estamos en esos tiempos, ¿verdad? Sustráiganse de hacer tales manifestaciones, etcétera. Licenciado, muchas gracias por su tiempo. ¿Algo más que quisieras agregar, licenciado? No, pues nada más comentar al auditorio que, bueno, pues nosotros como instituto electoral, como presidente de este instituto electoral, tenemos la encomienda ética, la encomienda profesional de mantener este tipo de contacto con la ciudadanía a través de estas plataformas y estos espacios que como Acceso TV tiene, para que nosotros podamos ir con la ciudadanía y decirle qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y en esa medida garantizar a la ciudadanía que lo que estamos haciendo es para que tenga todas las condiciones de ir a votar y que su voto se reconozca. Licenciado, las veces que sea necesaria, que lo considere necesario, las puertas de Acceso TV están abiertas porque es una formación cívica muy importante la que debemos proponer, la que debemos propagar para que tengamos creemos que entre más participación ciudadana se dé, mayor estabilidad en nuestros órganos de gobierno vamos a tener. Entonces, así es. pues muchísimas gracias por Esa tu es tiempo. Nuestra encomienda y nuestro compromiso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tuvimos al licenciado muchas gracias por estar con Acceso TV. Tuvimos al licenciado Rodrigo Paredes, presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.